Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este diálogo con Emilio Delgado, educador, integrador social, diputado y portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid con Más Madrid y concejal también en Móstoles. Y si me permites, Emilio, a la vista de los numerosos mensajes que nos han llegado acerca del título, de si vamos a hablar del peaje del Huerna, que habéis tenido que pasar hoy cuando habéis venido ahora con el coche, diría que nosotros, bueno, para desplazarnos por carretera a Madrid, para desplazarnos por carretera a la Meseta, somos la única comunidad en el norte de España que tenemos que pagar un peaje, efectivamente, pero diría también que para hablar de determinados temas parece que tuviéramos que pagar un canon. En Asturias llevamos muchísimos años hablando de nuestra insuficiente y precaria red de infraestructuras, de agravios históricos, y ahí sí que creo que la solución pasa por ver cómo se coopera, cómo se construyen puentes en lugar de pagar peajes. Hay una construcción autónoma en los territorios, tenemos aquello que aprendemos unos de otros y después está también cómo se construyen complicidades entre territorios para poder aprender. En este sentido, estaba pensando, y te lo comentaba yo hace un momento, que me costaba imaginar un evento como este en Madrid, a la inversa, para ir a contar la experiencia asturiana. No sé si te has encontrado alguna vez con un evento de esas características. Probablemente yo lo desconozco, no lo sé, no sé tú. Fíjate que a mí, bueno, primero, buenas tardes y de verdad muchísimas gracias por la invitación a los amigos y amigas de la cultura gijonesa, a Lorena, a Pedro, y es un auténtico gustazo estar aquí echando un ratito y poder hablar y intercambiar puntos de vista sobre los distintos peajes que nos toca pagar en esta vida, ¿no? Y estaba pensando que a mí habéis tenido la amabilidad de invitarme cuando los asturianos han venido a Madrid, han venido, no ha hecho falta que les invitara a nadie, ¿no? Recordaba las marchas mineras de 2010-2012, por ejemplo, y Madrid se convierte en ese sitio en el que tienes que ir para que parece que si no vas allí no te escucha nadie, ¿no? Creo que es un modelo profundamente injusto, no solamente con respecto a otras regiones, injusto en cuanto, por ejemplo, al modelo fiscal, que luego si queréis hablamos de él, o a la concentración política, sino también injusto para con la propia gente de la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos el 30% aproximadamente de los funcionarios públicos del país en Madrid. Eso es, Cataluña tiene el 5%, por ejemplo. Eso es el doble de lo que nos corresponde por población y el doble de la media de lo que tiene el resto de poblaciones. Tenemos una concentración enorme de instituciones que sirven como polo de atracción a las empresas porque quieren estar cerca de ellas, pues la Comisión Nacional del Mercado de la Energía, la Comisión Nacional de la Competencia, el Banco de España, en fin, el Tribunal Supremo. Y sin embargo, eso que se supone que es una ventaja competitiva con respecto a otras regiones, no redunda en un beneficio para la gente de calle, para la gente del pueblo de Madrid. Es injusto con respecto a otras regiones y es injusto también con respecto a la propia gente de Madrid. Por tanto, creo que es un modelo que tenemos que superar para acercar a los pueblos y para acercar a la riqueza del país a la clase. Creo que hay que recuperar el viejo lema de ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Hay gente muy interesada en este país en hacer exactamente lo contrario, que haya guerra entre pueblos y que haya paz entre clases. Creo que el camino nuestro, para conseguir pagar menos peajes, deberíamos empezar por recuperar lemas como el que acabo de nombrar. Has planteado algunas de las cosas que sí que me gustaría hablar contigo. Muchas tienen que ver con la actualidad que cambia día a día y que prácticamente, bueno, pasas un día o dos sin ver las noticias y de repente parece que ha cambiado el país y en realidad no ha cambiado tanto. En realidad siguen ocurriendo las mismas cosas, desafortunadamente, y en otros temas estamos teniendo noticias bastante negativas para el conjunto de la ciudadanía, para la mayoría social del país. Mencionabas a Madrid, mencionabas a Cataluña. Yo te escuché decir recientemente, si no me equivoco, y si no, corrígeme por favor, que militaste en Izquierda Castellana antes de entrar en Podemos en su momento. Desde ese nacionalismo castellano, a mí me gustaría saber cómo se construye para ti una organización a nivel nacional. A mí de la parte, claro, yo era muy jovencito, la parte de izquierda castellana que más me interesaba era la parte que se diferenciaba de la izquierda clásica española, en el sentido de que era una izquierda nacional popular, donde, digamos, no había una pirámide en la que estaba el comité central del partido y a partir de ahí se organizaba el partido, sino que se parecía más
pues a los movimientos nacional populares, si quieres incluso a los de Liberación Nacional Africanos, ¿no? O sea, estaba el partido y alrededor intentar construir sociedad civil y herramientas de emancipación social, pues movimientos feministas, periódicos, todo lo que contribuya a generar comunidad, y me parecía muy interesante y muy atractivo. Creo que de ahí yo saqué lecciones importantes. Creo que el primer Podemos o el propio Más Madrid también beben un poco de esa fuente, y la aspiración es a construir algo más que un mero partido, sino a construir comunidad y a construir pueblo. Y eso quizás sea como el aprendizaje más importante que yo me llevo de esa época, y que creo que es algo que sigue siendo válido hoy. Por lo tanto, está entre, si no me equivoco, no estás en la dirección de la organización de Más Madrid. No. No sé si lo has estado en algún momento previamente, no, pero digamos que es tu visión actual, no solamente lo que compartías en aquel momento en el que militabas en Izquierda Castellana. Desde ese punto de vista, yo antes planteaba esa intención de construir puentes o de tratar de construirlos, ver lo que nos separa o lo que nos acerca a aquello que compartimos. Y yo he visto que en las numerosas entrevistas que has dado entre ayer y hoy a medios asturianos, te han preguntado por cuestiones que tienen que ver con lo que estamos percibiendo como una ola privatizadora, que tú me comentabas que a ti te sonaba como algo muy normal. Para nosotros eso es absolutamente novedoso cuando hablamos de universidades. Tenemos una universidad pública. Se está hablando ahora mismo de que van a llegar 3 universidades privadas a Asturias, que no hemos tenido nunca. Estamos hablando de un hospital, el Hospital Quirón, que parece que va para largo, pero que va a venir a instalarse también en Asturias. En esas universidades va a haber Facultad de Ciencias de la Salud, donde se van a formar futuros enfermeros y enfermeras, por ejemplo, y otros técnicos sanitarios. Todo eso para nosotros es nuevo, nos parece que está siendo, que es absolutamente innecesario. Estamos en una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista desde hace muchísimos años. Es una situación radicalmente diferente a la que vosotros enfrentáis en Madrid, donde el PP lleva muchísimos años y donde parece que el PSOE no tiene, básicamente parece que no tuviera ningún interés en llegar al gobierno, ¿no? por las opciones que plantea o que presenta normalmente. Y también al hilo de la huelga que hay en estos momentos en la universidad pública o en las 6 universidades públicas de Madrid, quería preguntarte ¿cómo ves este momento de la universidad pública en Madrid, ese momento de infrafinanciación, de desmantelamiento, hablan algunos? ¿Cuáles son las propuestas que tú harías desde Más Madrid, teniendo en cuenta que ya no se está ni siquiera cumpliendo con esa ley orgánica que obliga a invertir hasta un 1% hasta 2030? Pero me gustaría saber qué es lo que tú planteas al respecto. O sea, para entender bien lo que está ocurriendo, yo creo que me gustaría decir que, o sea, no poder decir yo vengo del futuro, porque lo que está planteando el Partido Popular en Madrid es el proyecto que tienen para toda España. Espero que lo que estamos viviendo allí no sea el futuro de otros sitios como Asturias, por ejemplo, ¿no? Porque va más allá de la mera mercantilización de la universidad. Creo que es un proyecto de ingeniería social. El Partido Popular está fabricando su propio electorado, un electorado que abomina ante cualquier otra cosa de la izquierda, que en muchos casos abomina también de los servicios públicos, de los impuestos. Es como una fórmula de turbocapitalismo que se lleva por delante buena parte de lo que nos dejaron las generaciones anteriores. Y en ese sentido me preguntabas por la universidad. Por no remontarnos muy atrás, en el año 2002 el ministro Wert saca el decreto de, creo que le llamaban medidas urgentes para la racionalización del gasto en el sector, del gasto educativo, algo así, ¿no? Y esto implicó una subida brutal de las tasas universitarias, del precio de los másteres, segundas, terceras matrículas se ponían a un precio imposible. En el año 2000 el Estado corrige eso y dibuja una horquilla mucho más baja, lo que obliga a las comunidades autónomas que habían disparado los precios a tener que bajarlos. Y la Comunidad de Madrid ahí hace 3 cosas. Bueno, primero, litiga todo lo que puede. De hecho, en el recurso que interpone en el Superior de Justicia de Madrid dice algo interesante, dice que no está suficientemente motivada la medida del Gobierno. Como si el hecho de que todo el mundo pudiera ir a la universidad no fuera motivo suficiente como para bajar las tasas, ¿no? Pero lo primero que hace es recurrirlo. Cuando ya ve que se lo va a tener que comer, porque todas las demás comunidades autónomas han tragado y hay un momento en que los tribunales no le dan la razón, lo segundo que hace es apuntarse el tanto. Anunciar que va a bajar las tasas como si fuera una idea suya y promocionarlo, ¿no? Y lo tercero que hace es volver a recurrirlo
digamos que él mismo meten el gol, se apuntan el gol y piden el VAR también. A ver si con un poco de suerte los tribunales lo tumban y pueden mantener las tasas altas. Bueno, ese es el pistoletazo de salida a un proceso de degradación de la universidad que ha conducido a que Madrid durante 15 años sea la comunidad autónoma que menos invierte por habitante en gasto universitario, ¿no? Estamos un 21% por debajo de la media, a pesar de que somos una comunidad que tiene una renta per cápita un 36% por encima de la media. Tienes mucho más recursos y, sin embargo, abandonas completamente a los estudiantes. Para compensar eso, las tasas universitarias se disparan, por ejemplo. Y tampoco hay becas para ayudar a los estudiantes a sufragar esas tasas. En lo que se gastaron en becas el año pasado fueron 9 millones, comparado con Valencia, que se gastó 32, por ejemplo, ¿no? Por abundar y daros una fotografía un poco más detallada, en la Plaza de Toros de las Ventas se van a gastar mucho más que en la reforma de todos los edificios públicos universitarios en la Comunidad de Madrid. Los profesores, por ejemplo, el grado de temporalidad de los profesores es alucinante, es de un 36%. En el resto de administraciones públicas es un 12%, y la Unión Europea nos está diciendo que como mucho deberían tener un 8%. O sea, está disparada la tasa de temporalidad. Quiero decir, son todos datos que apuntan a una degradación absoluta del espacio universitario. Tal es así que todos los rectores, que no son un colectivo especialmente progresista, han tenido que salir, los 6 rectores, perdón, de las universidades públicas, han tenido que salir a decir que no pueden más, que no tienen dinero para pagar nóminas, que no tienen dinero para pintar las paredes, para fotocopias, ¿no? Ese es el estado en el que están dejando a la universidad pública madrileña. En paralelo, se ha disparado el número de universidades privadas. Hay 15 y hay otras 3 que están pendientes de ser aprobadas. Y digo universidades privadas siendo muy generoso porque en muchos casos hablamos casi que de autoescuelas. O sea, son semisótanos con lo imprescindible para empezar a funcionar, que muchas veces tienen el informe en contra del Consejo de Rectores, del Ministerio de Educación. Incluso ha llegado a darse el caso de que la propia Consejería de la Comunidad de Madrid, cuando estaba en manos de Ciudadanos, sacara un dictamen en contra de la apertura de uno de estos centros y, a pesar de ello, lo abrían, porque son dictámenes que no son vinculantes. Y esto es extensible al conjunto de servicios públicos. Procesos muy similares estamos viendo en la sanidad o estamos viendo en las residencias de mayores, en la FP, ha pasado prácticamente lo mismo, ¿no? Con lo cual no es que se gestione mal una determinada área, es que hay un plan objetivo de deterioro de un espacio público para abrir un campo de negocio a intereses privados. Eso es lo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid, que la están vendiendo con la gente dentro. Cuando decimos que están vendiendo la comunidad no es una metáfora, es que han troceado prácticamente todos los servicios públicos y los están vendiendo al mejor postor. Y, de hecho, se da el caso de que, por ejemplo, en el sector sanitario se han permitido incluso el lujo de sentar un representante directo en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid viene de trabajar 17 años en Quirón, y luego supongo que habrá tiempo de hablar de la sanidad y de Quirón, pero es como ya ni siquiera se guarda la apariencia de neutralidad, ¿no? Hablabas o enlazabas ahora mismo el asunto de las universidades públicas, efectivamente, con todos los servicios públicos. Hablamos de la dependencia, hablamos de la sanidad, precisamente, ese desmantelamiento. Yo soy consciente de, bueno, en muchas ocasiones, de hablar con amigos y amigas que tengo en Madrid, que hablan en muchos casos de no tener directamente asistencia primaria. Es decir, es que no hay, no es que esté mantelándose poco a poco, dices que directamente no tienes a dónde ir. Algo que parece que suena bastante lejano, si bien también hay, bueno, parece que hay una situación mejor en relación a otras comunidades autónomas, pero es verdad que también hay una queja alrededor del desmantelamiento, sobre todo en la atención primaria. Desde ese punto de vista, yo quería preguntarte, ahora con la llegada de Quirón precisamente y con las ciencias de la salud, enlazamos también ese desmantelamiento de la sanidad, que no sé si quieres aportar algún dato en concreto, con Quirón y con la corrupción directamente. Y yo tengo la sensación de que los ciclos se han acortado, ¿no? Ahora aquí, después de... Esto me recuerda a la etapa de los indignados, pero es que ahora mismo parece como que el que llega ya va a encargarse de hacer las cosas bien rápido, ¿no? Por si acaso alguien le pilla. Pero encuentras cosas tan burdas como lo que ha ocurrido en la Diputación de Almería, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ayer veíamos esa noticia, ¿no?, de la entrada en prisión del primer diputado siendo diputado, en el caso de Ábalos, lanzando todo tipo de amenazas, iba a decir veladas, no, ya no son veladas, ¿no? 2 días antes sí, ahora ya no.
Quería saber algo más sobre cuál es tu opinión al respecto de lo que está ocurriendo con la sanidad en Madrid, concretamente, que nos dirás algunos detalles y después enlazar con el asunto de la corrupción, sobre el que podemos hablar más en detalle. Vale. Lo primero es que está sentando un precedente muy peligroso, porque en la medida en que es posible que se degrade la sanidad hasta puntos que no pensábamos en otros sitios, sienta un precedente que luego es exportable, ¿no? Igual que nos hemos acostumbrado a ver gente viviendo en caravanas en Estados Unidos y pensábamos que eso nunca pasaría aquí y empezamos a ver ya que eso sucede en Baleares, bueno, pues ¿por qué no va a empezar a suceder en otros lugares, ¿no? Hay un cierto efecto contagio una vez que se permite traspasar ciertos límites. ¿Qué está pasando con la sanidad? Bueno, pues está pasando lo mismo que contaba con la educación, que se ha abierto un campo de negocio enorme. En la atención primaria, pero no solo. En la atención primaria somos, por ejemplo, la comunidad que menos invierte en atención primaria. Eso tiene una relación directa con el hecho de que la media de seguros privados de salud en España está en un 25% y en Madrid está en un 40%. A esto le llaman libertad de elección. Yo vengo de Móstoles, hoy miraba datos, la demora para hacerse una mamografía en el hospital, en Móstoles hay dos hospitales, el de gestión pública y el de gestión privada, ¿no? El universitario de gestión pública, la demora para hacerte una mamografía es de 146 días, en el de gestión privada es de 7 días. Si tenemos en cuenta que dependiendo de cuándo te detecten un cáncer de mama, tienes más posibilidades de salvarte cuanto antes lo detecten, pues literalmente te estás jugando la vida en una decisión que ellos dicen que es de libre elección, pero que no es tal, es una coacción y un chantaje. Hay un empujar a la gente hacia la contratación de seguros y de servicios privados. Y esto, claro que es extensible a otras comunidades autónomas si no tenemos cuidado. Y a lo mejor no tiene ni por qué hacerlo el Partido Popular. Tú decías, ojo, porque hay gente que abandera políticas neoliberales sin necesidad de que lleve la bandera del Partido Popular. Y es cierto, ¿no? Y luego viene la opacidad, el retorcer las cifras y finalmente la corrupción. Cuando veáis que, por ejemplo, salen a decir la Comunidad de Madrid es la que tiene la lista de espera quirúrgica más corta de toda España. Esto es lo que dicen, ¿no? Bien, ¿qué está ocurriendo? Que la lista de espera desde que tú vas al médico hasta que te operan se parte en 3 trozos. Está la visita al especialista, las pruebas diagnósticas y finalmente la lista de espera para la operación. Bien, en la parte que tiene que ver con los especialistas agolpan a 150.000 personas. En la lista de espera quirúrgica, otras 700.000, con lo cual tenemos ya casi 1 millón de personas en un cuello de botella antes de que empiecen a contar. Y el paciente solo pasa a cirugía cuando saben que la operación queda poco tiempo para realizarse. Pero claro, igual lleva 2 años en las otras 2 listas, eso es lo que no cuentan. Bueno, pues como esto todo, ¿no? A partir de ahí hay una enorme opacidad que digamos que cristaliza de una manera muy clara la relación que hay entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y Quirón y la familia de Ayuso y algunos miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Evidentemente en este país no fue solo el Partido Popular, pero también el Partido Popular, cuando todos estábamos preocupados de salvar vidas, de sobrevivir a una pandemia terrible, pues había sinvergüenzas que estaban pendientes de ver cómo convertían eso en una oportunidad de negocio para mejorar su propia vida. Y en este caso, casualidad, yo quiero pensar que la familia Ayuso es una familia muy comprometida con la salud de los madrileños, pero ahí estaba todo el mundo pendiente de la sanidad. Estaba el hermano metiendo la mano en la caja, estaba el novio, estaba todo el mundo, ¿no? Y Quirón factura 2 millones de euros de comisiones al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este no las declara. Se compra un piso y un ático encima de ese piso que han negado que fuera suyo hasta que no les ha quedado más remedio. Y finalmente reconocen que es suyo, disfrutan de esos 2 pisos, de coches de alta gama. Bueno, y cuando se les pilla con las manos en la masa, pues lo que dicen es que es una operación de un gobierno socialcomunista para perseguirles. Ese es el nivel de impunidad que estamos viendo hoy en día. Cuando estos días veíamos que al fiscal general se le ha condenado, sin sentencia, pero con fallo, está condenado, y una de las acusaciones es precisamente el Colegio de Abogados de Madrid, y vemos que mientras que ese proceso estaba teniendo lugar, la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso, ha permitido que el Colegio de Abogados de Madrid se convierta en universidad privada, imparta cursos y gane dinero con ello, cuando estamos viendo que parte de los magistrados daban cursos también remunerados al Colegio de Abogados de Madrid y alguno de ellos incluso era director de tesis del abogado del novio de Ayuso, pues a uno se le ponen los pelos de punta, porque creo que estamos llegando a un punto de inflexión en el que nos estamos jugando algo que va mucho más allá ya del mantenimiento de los servicios públicos. Nos estamos jugando
las condiciones de existencia de la democracia, porque es imposible que haya democracia cuando hay un nivel de impunidad tan alto y cuando determinados poderes han decidido saquear lo que es de todos y meter en la cárcel al fiscal general si se opone a ello, ¿no? O si denuncia a determinadas familias. Creo que tiene que ver con que el bloque reaccionario que estamos viendo funcionar hoy tiene su epicentro en Madrid y por eso a mí a veces me dicen mucho por las redes, tienes que presentarte al Congreso, cosas así, ¿no? Y creo que infravalora a la gente la importancia de dar la pelea al Partido Popular de Madrid, porque el Partido Popular de Madrid es la columna vertebral de ese bloque reaccionario, que es un peligro no solo para los madrileños, sino para toda España, creo. ¿Y crees que realmente se puede estar dando esa batalla desde el Congreso como representantes electos cuando estamos viendo y sabemos todos que el poder está en otro lugar? Quiero decir, estamos con un gobierno progresista, con representantes en el Consejo de Gobierno de este país y estamos viendo que los poderes están en la judicatura, los poderes mediáticos, empresariales. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto, a tu juicio? ¿Y cómo se soporta eso por una ciudadanía que ve burlados sus derechos de manera constante? Es decir, con ese desmantelamiento de los servicios públicos, con unos datos macroeconómicos, cuando miramos esos indicadores que apuntan a que el país parece que va bien, pero sigue habiendo un altísimo porcentaje, creo que ronda el 26% de personas que estarían viviendo en la pobreza. Estamos hablando ahora mismo de un paro que, bien, puede rondar más o menos el 10,5% aproximadamente en este momento, pero tenemos un problema de vivienda brutal, especialmente en Madrid. Yo hace unos días tuve que ir por trabajo, hacía unos cuantos meses que no iba a Madrid, y reconozco, a mí el centro de Madrid actualmente me parece un parque temático. Y no lo digo como algo peyorativo, lo digo tal cual. La cantidad de hoteles de 5 estrellas, tiendas de lujo, ha perdido la ciudad ha perdido esencia, la que siempre había tenido, y realmente podría ser cualquier ciudad, esto que se llama la miamización, ¿no? O el Little Caracas, de gente que llega y dice, aquí compro este edificio de pisos, unos para uso turístico, otros para uso de personas que tienen muchísimo dinero y que a quienes se abre la puerta, mientras por otra parte tenemos un mensaje anti-inmigración muy fuerte. Pero cuesta creer desde fuera y tengo que reconocer que a veces decimos, pero bueno, es que las noticias las copa Madrid solamente, ¿qué pasa con los demás? Es que aquí hay gente que está viviendo en unas condiciones muy precarias y son cuestiones que no llegan a las noticias que vemos todos a nivel estatal, donde pareciera que solo existe Ayuso y las ayusadas. ¿Qué reflexión haces al respecto? Como me parece que abres ahí como muchos debates muy interesantes todo. Voy a intentar como ir muy rápido y si quieres luego profundizamos en alguno de ellos. Sí, sin duda. Primero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues yo creo que hemos guardado un silencio muy parecido a la estupidez en muchos casos, ¿no? Lo decía el otro día, son datos sueltos pero que permiten hacerse una composición. Durante 28 años el Consejo General del Poder Judicial ha estado gobernado por los conservadores 25. Este país no ha tenido 25 años de gobiernos conservadores. Entonces, ¿por qué se ha permitido? Pues se ha permitido porque el Partido Popular, cada vez que llega ahí, bloquea al Consejo General del Poder Judicial y hasta que no le dan lo que quiere, no lo suelta. Y el Partido Socialista ha tragado con esto. Bueno, no es que ha tragado, es la connivencia del Partido Socialista. Claro. Quiero decir, es el acuerdo del bipartidismo. En el 95-96, en el 2006-2008 y en el 2016 al 2024. Ha tenido parado el Consejo General del Poder Judicial hasta que le han dado lo que ellos querían. La Sala Segunda del Supremo, ¿no?, que es la que juzga los casos de corrupción. Cuando Felipe González se va del poder, la diferencia entre progresistas y conservadores era de 1 a favor de los progresistas. Hoy es de 7 a favor de los conservadores. Pues se les ha dejado quedarse con la justicia. Luego, la izquierda se nos ha llenado la boca siempre de hablar de lo colectivo, lo colectivo, lo colectivo. Y no hemos generado instituciones colectivas. Mientras que la derecha, paradójicamente, no paraba de hablar de los valores individuales, de esfuerzo individual, pero operaban colectivamente. Y protegían sus intereses colectivamente. Entonces, creo que ha habido un proceso en el que nos hemos bajado muchísimo los brazos. Y luego decías algo interesante, que es los datos macro van bien, creo que eso es incuestionable. Somos uno de los países que más crece de la eurozona, creo que solamente Irlanda y Lituania estaban por encima, pero el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, el Consejo de Europa alaban la buena marcha de la economía española. Es verdad que datos de empleo son históricos, pero eso no está llegando a los salones de las casas.
no está llegando a los salones de las casas. Y creo que el debate, mucho más que sobre alertar en torno a la llegada del fascismo, que aporta poco, debería ir de por qué eso no está llegando a los salones de las casas. Y creo que tiene que ver al menos con 3 elementos. Uno de ellos es la inflación. Desde la guerra de Ucrania los alimentos han crecido alrededor de un 25%, particularmente la carne, particularmente los huevos, por ejemplo, cosas súper básicas, ¿no? La cesta de la compra se ha encarecido un 25% y es cierto que el Gobierno ha hecho esfuerzos en subir, por ejemplo, el salario mínimo, pero los salarios han subido un 16% en el mismo periodo. Por lo tanto, hay una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con un Gobierno progresista. En segundo lugar, seguimos siendo un país muy volcado en sectores de empleo de bajo valor añadido, el turismo, la hostelería, la construcción, y queda pendiente una transformación del tejido productivo que apueste por sectores de alto valor añadido. ¿Se ha hecho algo ahí? Sí, se ha apostado en cierta medida por la transición energética, no lo suficiente bajo mi punto de vista. Es verdad que ya el 60% de la energía que producimos es energía renovable, es verdad que se ha empezado una carrera por buscar empleos que aporten más productividad, más alto valor, pero no de manera suficiente. Seguimos siendo un país muy dependiente en ese sentido todavía, como decía, de sectores que tienen salarios muy bajos, el comercio, por ejemplo. Y en tercer lugar está el gran elefante en la habitación, que es la vivienda. Toda la historia de la política de vivienda en nuestro país está marcada por entender la vivienda como un negocio más que como un derecho. Desde el falangista Rese, en el 57, a Miguel Boyer y los decretos que consagraban la vivienda como un bien de mercado, pasando por toda la etapa del boom inmobiliario de Aznar, luego vino Zapatero y más de lo mismo. Yo recuerdo a un tal Ábalos, no sé si os suena, diciendo que la vivienda era un bien de mercado. Se ha contemplado así hasta hace 2 días. Y ha habido un tímido giro hace poco con la ley de vivienda que sí que ha empezado a intervenir en el mercado de la vivienda, pero muy tímidamente. Y aquí hace falta meter mano de una manera infinitamente más decidida. Y sabemos lo que hay que hacer porque lo han hecho en otros sitios. O sea, no es una gran novedad, pero si uno mira Dinamarca, si uno mira Viena, hay sitios, en Viena lleva gobernando la izquierda, creo que son 15 o 20 años, y tiene que ver con la política de vivienda, tiene que ver con frenar la demanda especulativa de vivienda, porque no es que falten viviendas, como dice la derecha. En este país hubo un momento que se construía más vivienda que en todas las economías de la OCDE juntas y la vivienda seguía subiendo. Por lo tanto, hace falta tener vivienda, pero primero hace falta frenar la demanda especulativa. La gente no llega porque hay grandes grupos que están acaparando vivienda y eso se frena friendo impuestos, lo digo en un sentido muy llano, a quienes acaparan vivienda. En Madrid, por ejemplo, el otro día planteábamos el impuesto de transmisiones patrimoniales, el que pagas cuando te compras una casa. Bueno, pues al que se compre la primera casa, en vez del 6, se lo bajamos al 2. Pero al que se compre la segunda se lo subimos un poquito más, al de la tercera bastante más, y al de la cuarta le metemos un 20%. Y es la manera de desincentivar ese tipo de operaciones. Y a la vez, diversificando la oferta. Aquí solamente hay vivienda de mercado, no tenemos vivienda pública prácticamente, ¿no? A pesar de que entre el año 51 y el año 2015 en este país se han hecho 6 millones de viviendas de protección y no las tenemos, porque las pagamos y luego se las regalamos al mercado privado y se las damos a agentes privados de vivienda. Entonces, la protección tiene que ser permanente. Necesitamos diversificar la oferta de vivienda, que no haya solo oferta de mercado, sino que también haya vivienda pública de protección permanente, que haya también vivienda en manos de agentes de lucro limitado, cooperativas, por ejemplo, que eso es otra cosa que hemos dejado de hacer, organizar políticamente la demanda de vivienda. Antes los sindicatos, las asociaciones de vecinos organizaban a la gente que necesitaba una vivienda y negociaban con el mercado colectivamente. Y ahora no, ahora ya si quieres una vivienda te buscas tú la vida y te peleas con un mercado absolutamente agresivo. Y por tanto hay muchísimo trabajo que hacer desde las instituciones y también desde fuera de las instituciones. Y creo que ese tipo de tareas, si la izquierda no las hace, si no se toma en serio estas cuestiones, va a dejar de gobernar. Y la paradoja es que si se deja de gobernar nunca vamos a poder responder a estas cuestiones, porque los que no lo van a hacer desde luego son los que vengan después. Ni el Partido Popular, ni estos de Vox que ahora nos hablan de la España de los toldos, le llaman, ¿no? Poniéndonos como ejemplo la política de vivienda del franquismo y ocultando por completo que en ese periodo quienes empujaron para que hubiera derechos, para que hubiera vivienda, desde luego no fueron los franquistas, fueron las asociaciones de vecinos, fueron los sindicatos, y que los tímidos avances en materia de vivienda que se dieron durante el franquismo ocurrían 2 cosas. La primera de ellas, que en Europa la socialdemocracia estaba haciendo lo mismo, pero multiplicado por 100. Y entonces el franquismo, para no quedar mal, algo tenía que hacer. Y en segundo lugar, que lo que hizo, todos esos edificios que vemos con la plaquita de Falange, que es lo que nos cuentan que hicieron,
Claro, era protección, pero no era permanente, acabaron todas en el mercado privado. Por lo tanto, ahora tenemos lo que tenemos, que es un parque de vivienda raquítico comparado con el resto de Europa. Hay mucha tarea que hacer, yo creo que sabemos lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es quitarse la modorra y empezar a aplicarnos el cuento antes de que nos coman la tostada, porque como perdemos la oportunidad de hacer las transformaciones ahora, igual no las podemos hacer luego en 15 o 20 años. Hay quien diría que vamos tarde, que llevamos unos años de gobierno progresista, incluso que el Partido Socialista en este caso está conforme con la política de vivienda que ha llevado a cabo, con esa ley que considera suficiente, y hay una parte del gobierno que considera que eso es insuficiente. Entiendo por lo que acabas de decir que obviamente tú lo consideras insuficiente, y a mí lo que me preocupa es que hay que ponerse las pilas. A mí, por ejemplo, ayer, después de la entrada en prisión de Ábalos y de Koldo García en este caso, parece como que hay cierto... A ver, en política las cosas cambian muy rápidamente, pero había cierto olor a... No te digo que vaya a ser inmediato, pero casi a final de legislatura. Hay algo ahí que obviamente es muy pesado, es un golpe muy duro. Acaba de salir un secretario de organización del Partido Socialista, entra un segundo secretario y además, bueno, no se sabe muy bien si lo que lanza son verdades o amenazas simplemente de quien está muy nervioso porque por fin va a entrar en la cárcel, algo que tenía que, obviamente, saber. Y a mí me planteo si realmente estamos a tiempo antes de que nos lleve por delante esta ola reaccionaria que a la vista de los análisis independientes del barómetro del CIS la semana pasada, que se publicaban la semana pasada, Vox está lanzado completamente y está lanzado en capas de población en las que, bueno, pues hasta hace poco no lo estaba y que realmente parece que está recogiendo todo ese voto de personas que están, bueno, pues insatisfechas, que no encuentran respuestas en los partidos en los que habían votado hasta ahora y que son votos en alguna medida incluso antinatura. A mí me preocupa, y no quiero quitarle importancia a lo de Koldo y a lo de Ábalos, ni a la corrupción, no, me preocupa la tendencia que hay en la izquierda de fustigarnos cuando tenemos un tropiezo, ¿no? Esto no se fustiga. Yo no veo a los de enfrente pedir disculpas por lo de Almería. Yo no veo a los de enfrente pedir disculpas por absolutamente nada. Y no digo que no haya que ser autocríticos, ¿eh? Toda la autocrítica que se haga es poca. Si tienen que estar 25 años, que estén 25 años. Pero aquí estamos en una pelea en la que vienen a quedarse con todo. Vienen a quedarse con el presente nuestro y con el futuro de nuestros hijos. Y yo ahí no voy a dudar. Vamos a exprimir la legislatura hasta el final y vamos a seguir peleando, ocurra lo que ocurra en las siguientes elecciones. Y hay una cuestión muy clara. Yo creo que la democracia que heredamos de nuestros padres, que tuvo cosas maravillosas y que nos ha permitido a algunos tener formación y vida y tener una trayectoria vital muy aceptable, está agotada. La democracia del 78 hoy no es capaz de asegurarnos el derecho a la vivienda. No es capaz de asegurarnos un país que no tenga los niveles de desigualdad que tenemos. No es capaz de impedir la corrupción. No es capaz de impedir el surgimiento de fuerzas autoritarias que amenazan la democracia, como es Vox, por ejemplo. Y, por lo tanto, esto no se va a quedar quieto. Por mucho que el Partido Socialista crea que con la ley de vivienda ya ha hecho bastante, pues si cree eso se está equivocando, porque esto solo va a ir o hacia adelante o hacia atrás. Aquí hay gente que pensamos que la democracia, que los recursos que nos legaron los que estuvieron antes que nosotros, estuvieron muy bien, pero se han quedado cortos y hay que ampliarlos. Y hay que ampliar derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los migrantes, de las personas LGTBI, del pueblo, derechos políticos, de participación también, más control de la ciudadanía, de las instituciones, para evitar esos casos de corrupción, que pensamos que este país tiene mucho que aportar hacia afuera para poder ofrecer un buen horizonte a los que viven dentro. Y luego hay gente que piensa lo contrario, que la democracia ha ido demasiado lejos, que las mujeres tienen demasiados derechos, que a quien hay que proteger es a los especuladores de la ley de vivienda o de los ocupas, que el país se tiene que poner de rodillas delante de Trump o de las grandes corporaciones que vienen a quedarse con los servicios públicos. Y no hay mucho término intermedio. No hay mucho término intermedio. Y entonces, en esa tesitura, autocrítica toda. Dureza con quien meta la mano en la caja de la gente, toda. Ahora, ni un paso atrás. Nosotros no podemos estar pidiendo disculpas por ser lo que somos, porque en el fondo lo que quieren es que pidamos disculpas por ser quienes somos. No les molesta la corrupción. Estos con la corrupción viven perfectamente. Lo que les molesta es que no gobiernen ellos. Y eso ha sido así desde el día siguiente a las elecciones. Y permanentemente buscan excusas para tumbar
a un gobierno que ha puesto en marcha medidas muy tímidas. Imaginaros si de verdad pusiéramos en marcha medidas como las que hacen falta para generar más derechos en este país, ¿no? Hemos visto cómo se han movilizado. Yo he visto chats de militares diciendo que había que fusilar a medio país, chats de policías municipales en Madrid diciendo que si Manuela Carmena había que llevársela por delante, que si los inmigrantes... O sea, hay fuerzas muy oscuras y muy potentes intentando llevarnos ni siquiera hacia el 30 y tantos, mucho más atrás, hacia antes de la Revolución Francesa, porque están en contra también de la ciencia. Es que hemos visto cómo arremetían contra la EMET, hemos visto cómo arremeten contra las vacunas. O sea, lo que viene de la mano de esta gente son tiempos muy oscuros y yo creo que por nuestro propio presente y por el futuro que merece la gente que viene detrás de nosotros, autocrítica toda, pero pedir perdón por existir, no. Estamos en nuestro país y yo creo que no hay que pedir perdón por vivir en el país que nos corresponde. No somos ciudadanos de segunda ni estamos aquí de prestado. Estoy de acuerdo contigo en eso, sin duda. Quiero decir, es cierto que ha habido siempre una forma de mirar hacia nosotros mismos y de ejercer esa autocrítica, en muchos casos a veces pues cargada de poca proyección a futuro y de decir, bueno, pues lo que tú decías, fustigar, pues bueno, prácticamente te diría que sí, de alguna manera castigarnos demasiado, ¿no? Con esa... Lo único, yo en lo que pienso, y me parece que es necesario que lo hagamos, y es lo que me parece interesante también del debate que podemos plantear, es cómo esas medidas que se han tomado, que pueden parecer tímidas, pero que al mismo tiempo a mí me parece que el hecho de que sea un gobierno en coalición donde se le ha exigido al PSOE ir un paso más allá de lo que estaba dispuesto a ir hasta no hace tanto, porque no nos equivoquemos, podríamos haber asistido a un gobierno de Pedro Sánchez con Albert Rivera, que era lo que quería Pedro Sánchez en su momento. Quiero decir que en este momento tenemos un gobierno, una coalición de gobierno, un gobierno en coalición que realmente para quienes creemos que es necesario ensanchar esa democracia, realmente ha llevado adelante algunas medidas que para algunos pueden ser tibias, pero que realmente son importantes. Lo que pasa es que en este momento que estamos viviendo es verdad que a lo mejor nos suenan todavía insuficientes, sobre todo cuando vemos ese gran problema que básicamente es la vivienda, que cuando ves a los jóvenes hoy en día, gente que no puede pagar una vivienda o ni siquiera gente que paga una habitación al precio de lo que antes era un apartamento pequeño, que es una situación muy dura para muchísima gente a una determinada edad, tener que verte compartiendo un apartamento, una casa en cualquier condición, teniendo un trabajo, 2 o más. Quiero decir que esa precariedad sigue existiendo ahí. Hay gente que no la ve porque no, bueno, pues no le toca afortunadamente vivir en ella, pero hay muchísima gente en esa situación. Y a mí lo que me parece raro, y tú decías antes que la vivienda necesita una movilización también desde fuera. Yo creo que hay un movimiento desde fuera también importante, pero aún así creo que tiene que haberlo mucho más fuerte. Porque yo creo que no hemos conseguido o no se ha logrado articular una identidad colectiva compartida, yo creo. Y ahí es donde me pregunto cuáles son las soluciones. Es decir, son preguntas que lanzo un poco al aire para ver también cuál es tu reflexión acerca de ello, ¿no? Yo no tengo como un libro con soluciones, pero sí hay algunas intuiciones compartidas con amigos. Hablaba con Pedro también hace un ratito tomando un café y voy hablando con gente y resulta que pues, es más compartido de lo que yo creía. Y creo que hay algunas claves en torno a cómo tiene que articular una propuesta a la izquierda que consiga poner delante de la derecha un bloque histórico, por lo menos igual de grande que el que están manejando ellos, porque lo que han configurado es un bloque histórico en el sentido gramsciano de la palabra. Y a mí hay algunas cuestiones que me preocupan. Veo una izquierda que a veces es muy moralista, que echa broncas a la gente, que se comporta de una manera distinta como planteábamos hace unos años en los que decíamos aquí no le pedimos el carné a nadie, ¿no? Que si te desahucian no voy a preguntarte si has votado al PSOE, al PP o yo te voy a defender porque eres mi vecino, ¿no? Y sin embargo ahora veo que si alguien lleva a su hijo a un concertado le echamos la bronca, ¿no? Eso está mal. O si a alguien le gustan determinados espacios populares, pues el fútbol, los toros, tal, ya empezamos como a establecer una lista que tienes que cumplir para conseguir entrar en mi club. Y yo creo que eso es un error. Creo que es un error. Creo que tenemos que tener vocación de construir mayorías muy amplias, con gente muy distinta, en la que no vamos a pensar igual sobre muchas cosas, pero en la que sí vamos a estar de acuerdo en lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Justicia, democracia, libertad, seguridad, valores universales. Creo que hay que recuperar esas grandes palabras
que son capaces de unir a mucha gente, más que buscar como la pureza y que todos cumplamos un perfil concreto, porque igual nadie quiere estar en tu club, si te pones así de pesado, porque somos un poco pesados a veces, ¿no? En ese sentido, creo. Y ahí creo que la izquierda se la juega. Tiene que recuperar espacios populares, tiene que recuperar una gramática. A mí me preocupa que la derecha aprenda de nosotros y sea mucho más laica que nosotros en ese sentido. Por ejemplo, yo veo que en la derecha hoy cabe todo en ese bloque. Caben sionistas, caben nazis, que dices, es que estáis unos en contra de los otros, les cabe todo. Tienes un programa de fantasmas para adentro, tienes todos, entonces ensanchan el campo todo lo posible. Incluso últimamente, por ejemplo, yo he visto a gente de Vox dirigir un mensaje a población LGTBI y decirle, es que tu problema son los árabes, porque tienen una forma de ser que está en contra de los LGTBI. Ellos saben que no van a ser mayoritarios en ese campo, pero oye, si rascan un 5, si rascan un 10, pues eso que se llevan, ¿no? Y en cambio, nosotros estamos estrechando el campo permanentemente. Y así no, así es imposible ganar. Nosotros tenemos que aspirar a convencer a todo el mundo. A todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, digo a gente que ha podido votar a Vox, ha podido votar al Partido Popular, me da igual. Mandani, el actual alcalde de Nueva York, apeló a los votantes de Trump en las elecciones de Nueva York. Y dijo, él os ha traicionado y yo quiero ofreceros un Nueva York que os atienda. Y yo quiero tenderos la mano. Y lo primero que ha hecho ha sido irse y entrevistarse con Donald Trump. Yo me planteaba aquí, si un dirigente de izquierda se entrevistara con Santiago Abascal, ¿cómo sería visto eso por la izquierda? Fijaros. Y el tipo va allí, pero no va allí para hacer bueno a Donald Trump, va allí para rascarle base social a Donald Trump. Y por lo tanto yo creo que eso demuestra una vocación de gobierno y una vocación de mayorías. Y necesitamos un bloque histórico muy amplio. Termino para no enrollarme mucho, pero hace poco fue, creo que eran los premios del periódico Público y uno de los premios se lo dieron a una fotógrafa estadounidense que había desclasificado fotografías de los días previos a la Guerra Civil y había manifestaciones multitudinarias en Madrid gigantes, ¿no? Y me llamaba mucho la atención la transversalidad social de la gente que estaba allí. Había gente que se notaba que era gente de dinero, había gente muy humilde, había toreros, había, yo qué sé. Y eso es lo que de verdad hace que le tiemblen las piernas a los que mandan. Un pueblo entero, con toda su diversidad y con toda su potencia. A Lorca lo matan con 2 banderilleros de la CNT. El Centro Cultural del Pozo del Tío Raimundo lo paga un torero que se llamaba Ignacio Sánchez Mejías. A mí no me gustan los toros, no he ido en mi vida y no voy a ir. Y si pudiera, personalmente, creo que es algo que nos sobra porque es sufrimiento animal y no le veo yo el interés por ningún lado. Pero me tengo que hacer cargo de que eso no puede ser un elemento que rompa completamente y me separe de miles de personas y se las entregue a Vox. Entonces tengo que modular el mensaje y explicarle a los compañeros que nosotros no estamos a favor de los toros, pero que a lo mejor hay puntos de encuentro que tienen que ver con otras áreas de su vida, como son los servicios públicos, como son no sé qué, y si quieren estar conmigo, son bienvenidos. Y tengo mis principios claros, pero estoy abierto a compartir camino con cuanta más gente, mejor. Lo que no podemos es ponernos exquisitos si este fuera por una cosa, el otro fuera por la otra, porque de esa manera creo que corremos el riesgo de que el bloque popular lo represente una élite que desde luego no es popular, que pretende usar lo popular para seguir siendo élite. Mencionabas a Mandani, que era una de las cuestiones a nivel internacional que más nos ha llamado la atención. Y yo me preguntaba cómo es posible que la capital del capitalismo feroz no sea más facha que Madrid. Vaya pregunta. Es decir, ¿son unas elecciones como las ocurridas en una campaña como la que ha llevado Mandani, es posible en Madrid? A lo mejor. Y no hablemos solamente de Mandani, estamos hablando también de las alcaldías en Boston. Ahora mismo no recuerdo, no he hecho el repaso, pero yo creo que en Nueva Orleans, no sé si en... Carolina del Sur o del Norte, no me acuerdo. Ha habido, sí, al menos en Boston, Nueva Orleans y... Yo creo que también o en Virginia, no estoy segura, y no sé si, Seattle podría ser normal. Pero ¿cómo es posible que toda esa gente que votó a Trump, la población hispana en su mayoría, cuando uno pregunta y dices, ¿pero cuál es el problema que tienes? ¿No? Yo recuerdo, por ejemplo, una campaña que él había hecho cuando apenas era conocido. Yo creo que tenía que ser, lo que viene a ser aquí como concejal de distrito, probablemente en Madrid, cuando él... parece ser que estuvo apoyándoles en una huelga de hambre
momento en el que se suicidaron creo que hasta 9 taxistas, porque de repente el alcalde neoyorquino había decidido subir las licencias de $200.000 a 1.000.000. Y muchos de ellos se habían arruinado completamente, no tenían para dar de comer a sus familias y trabajaban 7 días a la semana. Por lo tanto, estaban en una situación absolutamente insostenible y deplorable. La pregunta es, quiero decir, cuando llegas a preguntar a la gente, y esto es un poco lo que él decía, ¿qué es lo que ocurre? Y cada uno te decía, bueno, es que yo no me puedo permitir seguir viviendo aquí, ¿no? Cómo llega en un momento dado Trump a aglutinar a todo ese voto y cómo ahora mismo lo aglutina Mandani. ¿Son posibles una campaña como esa aquí? ¿Es posible interpelar al electorado? En este caso te pregunto, en una comunidad autónoma como Madrid, o si pensamos a nivel de España. Yo me gusta mucho la pregunta porque es un planteamiento muy interesante. ¿Es más conservadora Madrid que Nueva York? No lo creo. Creo que justamente la explicación no está en la parte que vota, sino en la parte que pide el voto. Creo que en Nueva York han articulado una propuesta política de mayorías muy amable, que es capaz de ser muy radical. De hecho, creo que supera la socialdemocracia clásica y supera, desde luego, el neoliberalismo de izquierdas que podríamos encontrar en el PSOE en muchos casos, y se ubica en una especie de socialismo democrático del siglo XXI muy avanzado. Y, sin embargo, gana las elecciones en Estados Unidos. Y las gana porque es capaz de apelar a mucha gente distinta y de tender la mano a mucha gente distinta. En Madrid se están marchando de Madrid 200.000 personas al año. 100.000, desde que Ayuso es presidenta, a ella le gusta mucho decir, todo el mundo quiere venir a vivir a Madrid. Eso lo repite mucho. Pero no cuenta cuánta gente se va de Madrid. 200.000 madrileños cada año se marchan de nuestra comunidad. 100.000 al extranjero y 100.000 a las comunidades aledañas, ¿no? A las provincias aledañas, a Guadalajara, a Toledo. ¿Por qué se van allí? Porque no pueden permitirse vivir en Madrid, ni teniendo trabajo. Gente de mi barrio, de mi pueblo, que vive en Móstoles, tiene trabajo y no puede vivir allí. Se tienen que ir a Toledo y entonces todos los días vienen de Toledo a trabajar a Madrid y se vuelven a Toledo. Eso es lo que nos está proponiendo Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular. Como decías tú antes, un parque temático para los negocios, una ciudad pensada para la Fórmula 1, para los grandes eventos, para las grandes inversiones, para esos fondos buitre que se han quedado con todo el parque inmobiliario, pero no para los vecinos y vecinas que viven allí. ¿De verdad no somos capaces de establecer una propuesta política a nuestros vecinos y vecinas de mayorías como para impedir eso? Pues yo creo que la izquierda durante muchos años ha abandonado Madrid y le ha resultado cómodo tener como una némesis allí con la que decirle al resto de España, mira, lo que te espera si no estoy yo aquí es eso. Y viven cómodos, y han vivido cómodos. Y humildemente, pero creo que Más Madrid ha puesto fin a eso. Cuando dijimos de lanzar una propuesta regional para Madrid, mucha gente nos decía que estábamos locos, o sea, que eso se podía hacer en Galicia o se podía hacer en otros sitios, pero que en Madrid un partido... Bueno, pues nunca había ocurrido en la historia de la comunidad autónoma y resulta que 2 elecciones seguidas hemos conseguido ser la fuerza de izquierda más votada, la segunda fuerza política de la Comunidad de Madrid. No se ha construido Roma en 2 días, pero yo creo que el camino no es malo. Eso tampoco asegura que vayamos a hacerlo la tercera vez, que podemos hacerlo mal y dejar de ocupar esa posición. Esto no está garantizado nunca. Pero creo que demuestra que si tocan las teclas adecuadas, igual que han hecho en Nueva York, hay esperanza en Madrid o en cualquier otro sitio. La cuestión no es nunca estar en el otro lado, ¿no? La cuestión no es que la gente vote mal. La cuestión es qué estoy haciendo yo para que la gente no sea capaz de votarme. Creo que así avanzamos mucho más. ¿Cuál fue la clave para que Más Madrid obtuviera esos resultados situándose como primera fuerza de la oposición? ¿Y qué se ha hecho desde la organización o a nivel parlamentario para mantener esas bases, esa militancia? ¿Qué mecanismos son los que habéis implementado o mantenido para que eso se mantuviera? Si es que se mantiene. ¿Y cómo medís eso? Yo creo que hay 3 elementos que son importantes. Hay un primer elemento que es tocar los temas que a la gente le importaban, o sea, a la hora de establecer un vínculo con alguien, y yo esto lo aprendí con los chicos con los que trabajaba en intervención social, empezar por aquellos temas que le importan a la gente, no que te importan a ti. Es decir, cada vez que vamos a la gente a hablarle de cosas que nos importan a los partidos, a la gente no le importan. Pero cuando empezamos a hablar de temas que le importan a la gente abre las orejas. Punto 1. Punto 2, hacer una propuesta política muy transversal y muy amplia, donde cupiera mucha gente, lo que decía antes, gente muy distinta, pero que tiene en común lo fundamental. Buenos servicios públicos, calidad de vida, democracia, libertad. Y en tercer lugar, asumir que el Parlamento y la política madrileña no son iguales que en otros sitios, que lo que tenemos delante no es una derecha
ni medio civilizada, que Ayuso se parece más a un perfil de Vox que a un perfil del PP en otros sitios. Y, por tanto, lo voy a decir en términos que espero que no se malinterpreten, pero cuando un abusón viene, pues solo hay dos maneras de salir de ahí, o con la cabeza agachada o pasándole por encima. Y Más Madrid decidió no agachar la cabeza. Veníamos de tener una izquierda muy blanda en la Comunidad de Madrid, una izquierda, y estoy siendo extremadamente generoso, una izquierda que participó también de los chanchullos de Caja Madrid. Cuando salen las tarjetas Black, estaba metido todo Cristo ahí. Digamos que asumió la posición de poder del Partido Popular y decidió que no le iba mal una posición subordinada siempre que a ellos les dejaran una parte del terreno. Y esto lo hemos pagado caro. Esto ha generado 3 décadas de un Partido Popular que ha ido moldeando un electorado a su interés. Han fabricado un pueblo, digamos, ¿no? A través de instituciones como universidades privadas, empresas, medios de comunicación, fundaciones, y han construido una ciudadanía, en muchos casos, muy conservadora. Y eso no se desmonta en 2 días. Pero creo, humildemente, que hemos dado pasos importantes y que el equilibrio de fuerzas, desde luego, es mucho mejor que el que existía antes de que llegara Más Madrid. En ese sentido, refiriéndome a Asturias, ahora que estás hablando de Más Madrid precisamente con esa derecha enfrente, a mí me gustaría recordar y contarte, compartir contigo, cuando en el año 2015, en este caso Podemos Asturias llega al gobierno, se obtuviera, al Parlamento asturiano, a la Junta General del Principado de Asturias, obtuvimos 9 parlamentarios y parlamentarias de 45, es decir, un quinto de la Cámara, lo cual era una cifra impensable para una fuerza, en este caso de la izquierda transformadora, que además, no sé si sabes cómo se distribuye en Asturias, hay 3 circunscripciones, una en el área central, que es donde se concentra la mayor parte de la población, por encima de un 80%, y luego el área o la circunscripción oriental y occidental. Llegamos a tener un diputado por cada una de esas áreas y era la primera vez y ha sido la última. Y estaba pensando en la forma diferente de hacer oposición cuando tienes enfrente a un PSOE, que en este caso lleva gobernando aquí, yo diría que con la excepción de unos pocos años, pues prácticamente toda la democracia, y estar gobernando frente a una oposición tan salvaje, frente a un PP tan salvaje como el que hay en Madrid. Y entonces estaba pensando al mismo tiempo que, bueno, cuando aquí estamos viendo ahora mismo que nos llega esta, no sé si ola privatizadora, cuando de repente te llegan 3 universidades, dices, ostras, ¿qué está pasando? Que parece que no es una cuestión única cuando te llega Quirón. Y entonces piensas que algo habremos hecho bien, digo, asturianos y asturianas en instituciones y fuera, para que hasta este momento eso no hubiera ocurrido. Lo digo también como, como apunte también, ¿no? como enseñanza, yo creo, en positivo. Y luego estaba pensando, antes hablaba de los resultados del CIS y de cómo, estábamos hablando de cómo combatir, ¿no? ese aumento de Vox, y estaba pensando en los mecanismos que hay para que una fuerza como Vox llegue al poder cuestionando el poder como, ¿no?, ese que está representado mediante escaños en un Parlamento, que antes decíamos que el poder está en muchos otros sitios, si no, obviamente, pues las cosas irían de forma diferente. Pero estaba pensando en que unas elecciones te dan tu lugar, tu espacio, ¿no?, tu número de votos, tu representación. Pero luego estaba pensando también en otros mecanismos que no tienen nada que ver con eso. Y, por ejemplo, en el año 2019, en Asturias, en las elecciones autonómicas, se dio un resultado muy curioso y es que 3 formaciones políticas obtuvieron 2 diputados cada una. Fueron Izquierda Unida, Vox y Fora Asturias. Y el actual presidente, que es un presidente del Partido Socialista, Barbón, se llegó a cambiar el reglamento de la Cámara para que 2, que son pareja, solamente hay que quitar la RAE para saber que 2 nunca pueden ser un grupo, son un grupo parlamentario desde entonces en la Junta General del Principado de Asturias, porque lo que había que hacer para favorecer a alguien acabó favoreciendo a una fuerza como Vox, que desde ese momento, esto no es menor, no es un detalle menor, contó con 1 millón de euros de presupuesto en 4 años que sirvió para hacer unas campañas de odio en la calle contra el asturianismo, contra políticos. La sufrió el propio presidente Barbón y aquellos que defendían la oficialidad de la lengua asturiana y otras cuestiones. Pero sirve también para otra cosa. Yo me pregunto a veces
si hay una parte de la izquierda que igual podría no saber qué hacer si no existiera Vox. Tengo la sensación de que a veces el recurso fácil, cuando uno entra en determinados temas, es, no sé, gritarle a alguien fascista, facha, poner el foco sobre Vox. Y me pregunto si hay momentos en los que personas o grupos hemos hecho mal poniendo el foco y poniendo toda la atención sobre esas personas que decían las mayores burradas, que llamaban la atención y que eso ocupaba las portadas de los medios de comunicación, que nunca he visto que hayan hecho ninguna autocrítica al respecto, ni hayan dicho, oye, pues igual no tenemos que dar el protagonismo por esta chorrada a este tipo que ha salido pues, con una montera picona o a decir cualquier burrada, cualquier barbaridad. Y yo solo he visto ese proceso y me ha parecido peligroso. Y eso no se ha conseguido ni siquiera con una representación parlamentaria importante, se ha conseguido de carambola, pero con una decisión política. Y no sé si estaba saltando un poco bueno, de cuál fue nuestra posición en aquel momento. En el 19 obtuvimos 4 diputados, en el 23 una diputada que bueno, está en el grupo mixto en este momento, fue expulsada en aquel de Podemos. Y de eso podemos hablar, quiero decir, un poco también de esas decisiones de optar por representar a mayorías amplias o de quedarte en algo muy estrecho, en algo muy pequeño. Pero no sé qué te parece, si tienes alguna reflexión sobre esto que te acabo de comentar respecto a Asturias y a cómo a veces se producen cosas que tienen una importancia fundamental en la historia de una organización política y en una comunidad autónoma. Claro, me hablas de la relación de alguna fuerza como el PSOE, tanto con las privatizaciones como con el fenómeno de Vox, con cómo se relaciona con ambas cosas, ¿no? Y me parece interesante. Por un lado, ojo, porque se habla mucho del efecto económico de las privatizaciones, de lo que supone a la gente luego no tener unos buenos servicios públicos y tener que pagar por los privados, ¿no? A mí me gusta mucho porque el lema del Partido Popular en Madrid era el dinero donde mejor está es en el bolsillo de la gente, ¿no? Que esto lo utilizan para no cobrar impuestos a rentas de más de 1 millón de euros de patrimonio. El año pasado, por ejemplo, el 73% de los o sea, el 15% de los contribuyentes se comió el 73% de las rebajas fiscales. A la gente que tenía más de 1 millón de euros de patrimonio se la perdonaron 4.500 millones de euros. Entonces ellos dicen, es que el dinero está mejor en el bolsillo de la gente. Bueno, de la gente rica, les dejáis ahí. Y se habla mucho del efecto económico de esas privatizaciones, pero se habla muy poco de los efectos políticos, de cómo generan un modelo de ciudadano las privatizaciones. Porque cuando tú deterioras un servicio público, y si me comentáis que en cierto modo se empieza a dar también incluso con gobiernos del PSOE, pues ojo, porque generan las condiciones de existencia de fuerzas reaccionarias. ¿Por qué? Porque el que tiene dinero y no necesita los servicios públicos se lo paga por fuera. Pero es que la gente que no tiene dinero y depende de servicios públicos que cuando va están deteriorados, que dan pena, que están desconchados, que son feos, que son sucios, que no funcionan, hay un momento en que piensa, ¿yo para qué pago impuestos? Y entonces conecta con el discurso antiimpuestos de la derecha. Y al final acaba votando a aquellos que han desmontado los servicios públicos. Con lo cual es una jugada maestra, porque las mismas políticas que destrozan los servicios públicos de los que depende la gente hacen que esa gente termine votándote. Y de eso se habla poco. Y a veces hay gobiernos muy torpes, también de izquierdas, que generan las condiciones para ser liquidados en 3 o 4 años, ¿no? Luego también hablabas de cómo Vox habla o choca contra ese poder, ¿no? Que ellos dicen que son antisistema porque chocan con el poder y entienden el poder como lo meramente estatal, ¿no? Contra el Estado. Cuando es verdad que el poder está en muchos sitios. El poder está en las eléctricas, el poder está en la banca, el poder está en los medios y contra todos esos poderes no chocan nunca. Casualmente siempre chocan contra el único poder que elige la gente votando, que es el que les molesta. ¿Y cómo hay que gestionar la relación con Vox? Pues yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a Vox se le ha sobredimensionado y se le ha potenciado, unas veces por torpeza, porque es verdad que nos fascina un poco cada vez que yo el otro día cuando salió este de Vox hablando de los barrios humildes y poco más o menos que le encumbraban un montón de periodistas de izquierdas, que digo, chicos, si es el discurso de mayamización de la política lo llevamos haciendo nosotros 3 años y nunca nos habéis dedicado un artículo. Y ahora viene este Piernas a venderos la moto con un discurso netamente falangista y ya no periodistas de derechas, que yo lo podría entender, es que los de izquierdas también se ponen a hacerle artículos, ¿no? Y creo que eso es una locura, pero eso es torpeza. Me preocupa más que creo que hay fuerzas de izquierda o personas en la izquierda
que han hecho el siguiente análisis. Si el problema es Vox, entonces lo que hay que hacer es que la némesis de Vox sea yo. Es decir, si el planteamiento es uy, 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 que viene la derecha, entonces concentramos todos el voto en el PSOE. Ya está. Porque me dan ganas de hacerlo a mí, no lo digo como una crítica, ¿eh? O sea, si el miedo es que Abascal sea ministro del Interior, pues coño, todos a concentrar el voto aquí. Ahora, si la pregunta no es esa, si la pregunta es qué hacemos con el tema de la vivienda, cómo reducimos la desigualdad, qué hacemos con la corrupción, entonces se diversifica, ¿no?, las posibilidades de oferta electoral. Y, por tanto, como no me interesa esa diversificación, lo voy a centrar todo en Vox. Claro, el problema que tiene eso es que Vox crece con ese discurso. O sea, yo voy a muchas tertulias. Me preocupan particularmente, por ejemplo, las de las cadenas públicas. Veo muchísimas noticias. Cada vez que hacen una tontada los nazis en Madrid, 12 cámaras allí, pendientes de lo que hacen. Todo el día. Joder, yo cuando tenía 20 años ya me hubiera gustado a mí que mandaran 20 cámaras a sacar la parida que se me hubiera ocurrido un miércoles. Pues esta gente permanentemente. O sea, que Vito Quiles va a la universidad, 200 cámaras a Vito Quiles. Y enfrente tienes 800 veces más alumnos que los que ha llevado Vito Quiles, pero no le sacan. Sacan a Vito Quiles. Hubo una manifestación antifascista el otro día en Madrid. Había miles de chavales y no ha tenido ningún tipo de eco en los medios. Y, sin embargo, cada vez que hay una manifestación de nazis, pues tienes un montón de medios que les están dando cobertura. Yo creo que es una locura. Creo que es una locura. Sea por torpeza o sea por interés, ojo, porque están haciendo crecer algo que de manera natural creo que tendría unos límites mucho más bajos. Estoy de acuerdo contigo. No, y es que, según lo estás contando, estoy pensando, claro, es que en el momento en el que hablas de lo concreto, de políticas concretas, ahí es donde, obviamente, todo hace aguas por todas Claro. partes. Y el problema es que es mucho más fácil lo otro. Y bueno, pues a veces no tenemos a las personas adecuadas a lo mejor pues enfrente de quienes tienen un discurso absolutamente simplista y que realmente lo logras combatir. Yo sé y no quiero como... O sea, yo en el PSOE sé que hay gente muy buena, que hay gente maravillosa. También sé que hay gente que cuando veía las concentraciones de nazis enfrente de Ferraz estaba encantada. Porque decía, esto es una máquina de darnos votos. Yeah. Y es verdad. El problema es que eso, si lo dejas que crezca, se va a convertir en un problema para todos. O sea, consigue los votos de otra manera. Hace una ley de vivienda un poco más ambiciosa. Permite que sean los ayuntamientos los que decreten zonas tensionadas en vez de las comunidades autónomas. Porque si tú lo dejas en manos de las comunidades autónomas, ya sabes que están en manos del PP y no lo van a hacer. Déjaselo a los ayuntamientos y verás como cuando en ese bajen los precios del alquiler y en el otro no, pues ya, la gente del otro ya le va a decir a su alcalde, oye, yo quiero que hagan lo mismo que han hecho en el pueblo de al lado. Haz una buena política de vivienda, reduce la desigualdad, combate la corrupción y vamos a pelear en esos términos. Si solo peleamos en términos de que viene el fascismo, pues bueno, pues puede que a alguna fuerza política le vaya muy bien, pero yo creo que al conjunto de la izquierda y a la sociedad le va a ir muy mal. No nos va a ir bien, claramente. Estoy completamente de acuerdo con eso, no puedo estar más de acuerdo. Tú ejerces de portavoz adjunto, yo he ejercido de portavoz adjunta y de portavoz después. ¿Qué es para ti ejercer una portavocía? Pues de alguna manera, es una pregunta bonita y complicada. De alguna manera entiendo que es encarnar la voluntad de mucha gente en un momento concreto. O sea, cuando tú hablas no estás hablando tú, hablas porque te lo ha permitido un montón de gente que ha confiado en ti y que cree que lo puedes hacer bien. Entonces, es la responsabilidad de llevar la voz de mucha gente allá donde esa gente no es capaz de llevarla o no puede llevarla en un momento dado. Y desde ese punto de vista, ¿os habéis dotado o cuál es tu opinión al respecto? Estoy pensando en los mecanismos de control dentro de una organización política para asegurar que quien tiene que portar la voz de los otros y otras realmente gestiona consensos, hace lo que debe, no lo que le da la gana. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que aquí hay un camino largo que recorrer y que en el ciclo anterior deberíamos de haber aprendido algunas cosas. Por ejemplo... Esa es mi siguiente pregunta al respecto. ¿Qué hemos aprendido? Claro. Lo voy a intentar comunicar desde un punto de vista muy personal. Yo vi a determinados líderes en la televisión y dije, pues este dice lo que yo pienso, así que le apoyo a muerte en lo que haga falta. Pero que alguien diga lo que tú piensas no significa que luego sea un buen líder político, significa que puede ser un buen comunicador o un buen portavoz. A mí ahora me saca mucho en la tele. A lo mejor el mes que viene dejan de sacarme, no lo sé.
Pero eso significa solo una cosa, y es que se me da bien de vez en cuando hablar en la tele, no que sea un buen líder, o no que sea un buen secretario general, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto creo que hay que tener cuidado con concentrar poder en torno a determinadas personas exclusivamente pues, por su capacidad de oratoria o porque en un momento dado lo estén haciendo bien. Pero eso pasa por tener institucionalidad en los partidos. ¿Por qué? Porque hay partidos que sobreviven a crisis muy fuertes, porque tienen instituciones arraigadas, tienen mecanismos que han ensayado una y otra vez, que han ido perfeccionando, que permiten corregir, porque hay también, el compañero, porque tienen dinero suficiente como para, por ejemplo, generar espacios amortiguadores de conflicto. Pues si este se enfada, le puedo dar esto, le puedo poner en el otro lado o tal, también, claro. Pero eso también es generar institucionalidad. El que tú seas capaz de tener una fundación, que seas capaz de tener una revista, que seas capaz de tener una arquitectura que soporta al partido. Y en eso hay que trabajar, porque si no lo que tienes son partidos que te duran 2 estornudos. Cuando te va bien, pero cuando te va mal, pues hemos visto cómo no solamente en la izquierda, también Ciudadanos fue un buen ejemplo de ello, pues se te arrasa, ¿no? Y creo que es una tarea que tenemos pendiente porque todo ha ido muy rápido en los últimos años y creo que es una tarea pendiente prácticamente de todas las organizaciones de nuevo cuño en la izquierda y creo que es fundamental y que sin eso no se sobrevive. Institucionalidad, normas claras y predecibles, control de las bases también, de lo que hace la dirigencia y mecanismos de participación que hagan que eso no sea un rey con una pequeña corte alrededor y un montón de gente que vota, sino que sea de verdad una herramienta al servicio de los intereses de las clases populares. Es que a mí desde ese punto de vista llega hasta la pregunta obviamente a la que yo iba, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Porque después de todo esto y después de la factura que a muchas personas nos ha pasado, pues entrar en la vida política y bueno, de repente tener puestos de responsabilidad organizativos, institucionales, tratar de querer hacer muchas cosas muy pronto y bueno, terminar de alguna manera, siendo muy sincero, desfondado literalmente. Me preocupa que a otras personas les pueda ocurrir lo mismo. Yo sinceramente, hace 5 años en estos días que yo dimití. Y me ha pasado el tiempo, el primer año muy lento, pero ahora de repente me ha pasado todo muy deprisa. Y miro hacia atrás y cuando veo a gente que está a punto de entrar en política o que está... Pienso en esa etapa y digo, pues me preocupa que puedan pasar por lo mismo, que realmente nosotros en un momento dado nos dotamos de espacios de participación que parecían innovadores, pero que realmente al final supusieron una pequeña o gran frustración a mucha parte de la militancia, a mucha gente que se fue quedando a un lado. Me preocupa también eso, la factura que a muchas personas han pagado y desde ese punto de vista sí que me parece muy importante tratar de todas esas lecciones que hayamos podido extraer quienes hayamos estado, traducirlas a unos mecanismos que permitan, unas medidas, unas dinámicas que permitan pues, que aquello sea más sostenible al tiempo que nuestro objetivo sea únicamente el de lo que decía antes, ¿no? Llevar adelante políticas públicas para una mayoría social, hacer que el espacio se ensanche, no reducir esos espacios que llega un momento en el que parece que cuanta menos gente mejor, y me ahorro algún comentario más, pero realmente yo creo que ahí tenemos una responsabilidad enorme, no solamente hacia afuera, pero hacia adentro con las personas que tienen que tomar ese relevo, que tienen que asumir esa responsabilidad, porque nos jugamos mucho. Es que es una discusión súper complicada porque quien se acerca a un partido político de primeras se acerca pensando en lo que hay fuera del partido político. Se acerca para trabajar vivienda o para trabajar transporte o porque le preocupa la justicia social. Y luego la dinámica del partido conduce a que cada vez más mires solo lo de dentro. ¿Qué ocurre dentro del partido? ¿Quién manda en el partido? Las listas, el no sé qué y todas estas cosas, ¿no? Entonces, digamos, no hay recetas mágicas, pero resulta llamativo cómo ese proceso, mediante el cual primero mirabas hacia afuera y se hablaba mucho de política, termina yendo hacia un lugar en el que en los partidos prácticamente no se habla de política, se habla del partido, que son dos cosas distintas. Es un sitio, o sea,
a veces es más fácil hablar de política con gente de fuera del partido que con gente del partido. Se dan dinámicas de expulsión de gente más crítica, porque al final, si hay una discusión sobre cómo funciona el partido, que le importa a 4, que están 8 horas hablando de ello, y el que de verdad quería hablar de transportes no se siente muy ilusionado con esa discusión, el que se va es el que quería hablar de transportes. Entonces estás perdiendo a la gente que quería hablar de lo que hay fuera. ¿Cómo se corrige eso? Creo que tiene mucho que ver con lo que decía antes. Necesitamos institucionalidad, normas, que no sea todo aleatorio, que no sea todo discrecional. ¿Eso va a solucionar todos los problemas? No. Los partidos políticos, como las asociaciones de vecinos, como cualquier institución colectiva, son sitios donde hay poder y el poder se disputa y, por tanto, no va a ser nunca la aldea del Arce. Pero, hombre, entre que no sea la aldea del Arce y que sea un sitio, una máquina de picar carne donde la gente sale pues desfondada, como decías tú antes, creo que hay términos intermedios que merece la pena explorar. Para mí es fundamental sembrar institucionalidad, que haya normas, que la militancia sepa que si junta la mitad más uno de un voto, puede llevar una propuesta y que esa propuesta se haga realidad. O sea, mecanismos de participación efectivos. Porque si no, sí que es verdad que deriva como en pequeños corrillos de gente que es la que controla eso y perdemos hacia fuera todo. Y se pierde la mirada hacia afuera y se pierde lo que en una primera instancia nos llevó a participar de esos partidos. Mencionabas hace un momento el poder, y es verdad que yo en ocasiones he pensado, digo, ¿cómo se puede evitar, o sea, cuáles pueden ser esos mecanismos de control para evitar esa concentración de visibilidad y de poder precisamente, que hace que en muchas ocasiones, no sé, te veas sujeto a consultas absurdas, por ejemplo, o no sé, quiero decir que a veces te preguntes realmente cuál es el objetivo de participar, ¿no? Cuando estás en una organización. Yo creo que ahí hay un punto en el que, bueno, creo que hay mecanismos que deberíamos implementar y pensar y reflexionar con tiempo. Y yo creo que hemos tenido una experiencia lo suficientemente densa e intensa en este tiempo como para dedicarle el tiempo que merece. Porque tengo la sensación de que estas cosas son las típicas que quedan para pasado mañana y nunca se hacen, pero obviamente no se hacen porque no interesa hacerlas, ¿no? Porque es mucho mejor la informalidad. En esa informalidad en la que nos movemos peor las mujeres siempre. Yo quería preguntarte, por muchas circunstancias o por muchas razones, este proceso que se dio en llamar la feminización de la política, por el cual pues, muchas mujeres lideramos candidaturas, estuvimos ahí al frente durante un tiempo, para algunas de nosotras y para algunos fueron, bueno, procesos más o menos creíbles o en algunos casos había quien pensaba que bueno, era lo que tocaba en aquel momento, ¿no? Pero a lo mejor el poder estaba en otro lado. ¿Qué opinas tú al respecto de ese proceso, si realmente existió o no? Y en todo caso, de si sigue siendo necesario. Bueno, para empezar, estoy de acuerdo contigo en que la informalidad me parece la mayor de todas las dictaduras. O sea, cuando no hay, en ausencia de normas, ganan más fuerte. Entonces hay quien no quiere poner normas porque prefiere que no haya, porque ganan ahí. Y también hay quien critica la ausencia de normas estando en la oposición, pero cuando llega al poder ya cree que tampoco hay que poner normas. Entonces yo creo que conviene ser honestos y establecer una serie de normas que respetes estando en la oposición y estando en el poder dentro del partido. Y sobre el proceso de feminización de la política del que me hablas, creo que hay una parte que es honesta y que es importante y es el reconocimiento de que las mujeres históricamente han tenido un papel subordinado al de los hombres, han tenido muchas menos posibilidades de participación y hay que introducir mecanismos que garanticen que cualquier mujer puede llegar exactamente igual que cualquier hombre a las portavocías, a puestos relevantes. Y también he visto un proceso de instrumentalización de ese discurso no para garantizar la presencia de mujeres, sino para garantizar la presencia de mujeres concretas. Es decir, mujeres que decían, es que toca poner a una mujer, y se estaban refiriendo a sí mismas. Y eso es deteriorar, en mi opinión, el mensaje genuino. ¿No crees que esto ha pasado con los hombres siempre? Seguramente, pero como creo, seguramente. Lo que pasa es que creo que no se trata de darle la vuelta a la tortilla, sino de hacer una tortilla nueva entre todos y asegurar que cualquier mujer o cualquier hombre tienen posibilidades de ocupar posiciones o de representar a sus compañeros y compañeras con naturalidad, ¿no? Porque creo que lo otro hace daño al mensaje genuino y cierto de que las mujeres han tenido históricamente
posiciones de subordinación y de discriminación en la sociedad en general y también en los partidos políticos. Cuando dices históricamente, ¿te refieres, excluyes de históricamente a la actualidad, a los últimos años, y crees que estábamos en una posición diferente o percibo igual quizás ese matiz? No, creo que en los últimos años yo creo que se ha evolucionado y yo creo que históricamente las mujeres habéis conseguido ocupar espacios cada vez más importantes de poder. Seguramente que todavía se dan discriminaciones enormes con respecto a los hombres, pero yo creo que hay diferencias y, joder, además me parece que sería deshonesto no reconocer éxitos del movimiento feminista y que han conseguido impulsar la presencia de mujeres en la vida política. Y si pienso ahora mismo en la representación de liderazgos de izquierda, pues posiblemente haya un buen nutrido número de mujeres que así lo demuestran, ¿no? y que creo que han puesto en valor el trabajo de las mujeres en la vida política española y en la izquierda en particular. Pero me preocupa también la instrumentalización de discursos, no solamente en el campo feminista, en otros muchos también, confundiendo lo particular con lo general. Hay que defender lo general. Yo creo que es verdad que las mujeres tienen derecho a tener la misma representación que los hombres, pero que no se instrumentalice eso para decir yo tengo que estar ahí. ¿Entiendes lo que...? No sé si sí, entiendo lo que dices, pero al mismo tiempo he visto ese tipo de discursos en hombres y yo creo que el matiz ahí es... bueno, es bastante fino y bastante sutil. Yo no o sea, yo te lo digo porque en la época a la que tú te referías, yo esto lo vi súper claro, ¿no? De que se decía, es que es la hora de las mujeres, pero era una mujer concreta la que lo decía permanentemente. El resto de mujeres estaban en un segundo plano y no aparecían nunca. ¿Sabes? Entonces me parecía que era como una instrumentalización de un discurso que es legítimo más que una apuesta por ese discurso legítimo. Yo creo que, a ver, yo creo que quiero decir, podemos estar pensando en diferentes casos. Yo creo que ha habido casos bastantes donde uno tiene que tomar unas medidas proactivamente para decir, hablaba de lo general, distinguías entre lo general y lo particular, para hacer que las mujeres definitivamente puedan dar un paso. Yo viví, por ejemplo, al principio de todo esto, cómo las mujeres, ninguna nos veíamos capaces ni de formar parte de una organización política en la dirección, ni de ser prácticamente, representantes institucionales, y cómo no hubo ningún hombre que dijera yo no me veo capaz, y yo claro que me veo capaz, absolutamente eso es todos. así, eso es tal cual lo dices tú. Por lo tanto, en una situación como esa que se da hoy en día, claro que hasta en lo particular uno tiene que tomar las medidas. Entiendo por dónde vas, pero realmente, entiendo lo que dices, pero llamaría la atención sobre el hecho de que sigue siendo necesario, que va a haber tantas mujeres que nunca se atrevan a dar un paso, pero por muchísimas razones. Porque a nosotras se nos escapan los espacios informales, donde muchas veces se toman las decisiones importantes. Estás en una asamblea 4 horas, no pudiendo dedicar el tiempo que tienes que dedicar a cuidados, más que en muchas ocasiones o en la mayor parte recaen en nosotras, y de repente se toman las decisiones fuera de esos contextos. Por ejemplo, a ese tipo de cosas me refiero y creo que es importante tenerlo en cuenta en cualquier proyecto político. Y es un debate bonito, me gusta porque es un debate bonito y es interesante. Me voy a atrever a ir dando pasos, con mucho cuidado, en este, porque también es peligroso y es delicado, pero precisamente por el trabajo de muchas mujeres, la realidad hoy no es la misma que hace 20 o 30 años y hoy también hay hombres que no pueden estar en una asamblea porque tienen que estar haciendo tareas de cuidados, por ejemplo, ¿no? Y eso es un éxito del movimiento feminista y de las mujeres, creo, y que hay que reconocer. ¿Qué se solucionaría con esa institucionalidad de la que tú hablas? Es decir, evitar los espacios informales donde se toman las... Correcto. Creo que pasa más la solución por ahí, ¿no? Bueno, vamos dando pequeño. Me preocupaba cuando se ha planteado la presencia de mujeres en puestos de dirección, por ejemplo, argumentándolo en base a una supuesta, ¿cómo lo digo? Como que se decía, la feminización de la política tiene que ver con que las mujeres son buenas en sí mismas, ¿no? Esta idea de si hiciéramos política las mujeres el mundo iría mejor. Y yo he pensado siempre, no necesariamente. O sea, conozco muchos ejemplos de mujeres que pueden ser igual de malas y tienen el derecho a ser igual de malas que los hombres, ¿no? Porque si no, si estamos atribuyendo la virtud al género, entonces es como el polo opuesto de quienes atribuyen el pecado al género, ¿no? Y yo creo que no hay ni virtud ni pecado. O sea, yo creo que todos podemos ser bellísimas o malísimas personas. Me da igual, eso me da igual. Lo que me importa es que tú tengas derecho a ser igual de mala o de buena que yo. Y eso no impida que tú ocupes los mismos puestos que yo. Creo que van más por ahí los tiros que defensas como esencialistas del género o de la raza o de la
porque también me sucede a veces con cierto paternalismo que veo con los inmigrantes, ¿no? De no, los inmigrantes son todos muy buenos. ¿Hay inmigrantes malos? Si eso no, la diferenciación no está ahí, si también los de aquí somos buenos y somos malos, si lo que nos diferencia no es eso, es que tenemos que tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, independientemente de la bondad o la maldad que tengamos cada uno. Creo que es un matiz importante porque eso te coloca como sujeto de derecho, independientemente de tu bondad o maldad personal, que a mí me da igual. Somos seres humanos, ¿no? Creo que irían por ahí los tiros. Vale, bueno, yo ahí discrepo, pero, pero no vamos a... ¿Pero en qué discrepas exactamente? Claro que estoy de acuerdo en que puedes tener experiencias y, bueno, si uno no está aquí para contar las suyas propias, ¿no? Pero claro que puedes tener experiencias en las que de repente te llevas la enorme sorpresa de que, hablando de feminismos, de sororidad, te encuentras quizás pues, en alguna ocasión con alguna compañera que ni siquiera pues, bueno, puede llegar a tener el mejor comportamiento con compañeras, ¿no? Por ejemplo, claro que eso se puede dar. Pero claro que es necesario, quiero decir, más allá de que en algún caso se haya podido, como dices tú, utilizar para decir no, pero no es colocar a una mujer, es colocarme a mí. Y yo lo que contesto a eso es que eso ha pasado toda la vida, en este caso con los hombres. Para quienes eran los únicos que ocupaban el espacio público y cualquier excusa era buena para decir yo me pongo delante, quítate tú que aquí voy yo, ¿no? Quiero decir que de alguna manera yo creo que, bueno, hay que hilar muy fino y creo que ahí, bueno, ahí mencionas también algo que tiene que ver, por ejemplo, con la población migrante. eh, y mencionabas antes también, hablabas de seguridad cuando hablabas, ¿no? Que es un concepto que sacó hace poco por Rufián ejemplo, y que ocasionó bastante polémica dentro de la izquierda. No sé si quieres pero por comentar ejemplo algo al con la respecto Dana, y ¿no? nos queda poco, ¿eh? Con la Dana cuando decían, fíjate qué bueno es este inmigrante que ha salvado a no sé cuántas personas, ¿no? Como diciendo, el valor que tiene es que es muy bueno. Es que no es así. Es que ese señor Ya. tiene derecho a estar aquí, sea muy bueno o no lo sea. Porque si solamente es bueno porque trabaja mucho, o como decía yo el otro día, porque limpia las casas o porque hace no sé qué, yo considero que estamos desviando el foco. Ese señor tiene derecho a estar aquí porque tiene derecho a estar aquí, no porque solo sea muy bueno, porque también hay inmigrantes que no lo son, sin necesidad de ser malos, sino que sencillamente no ha salvado a un niño en un río. No sé si me explico, ¿no? Permanentemente se justificaba la presencia de los inmigrantes porque eran buenos. Y era como que no, si no tienen que demostrar más que tú para estar aquí. Tenemos ya poco tiempo. Básicamente me ha dicho Pedro que vaya terminando para que podamos tener espacio para un par de preguntas o tres. Y quería preguntarte la pregunta que está ahí, ¿no? En el aire, que sé que te han hecho y que tú has contestado con toda naturalidad, pero probablemente no todo el mundo te haya podido escuchar. Em, ¿Te presentarías, tienes pensado, tienes decidido presentarte a las primarias para encabezar una candidatura de Más Madrid a la Asamblea de Madrid? Pues es una decisión que estoy valorando, que valoro cada vez como con más intensidad, pero los primeros y las primeras que se enterarán cuando la tome serán mis compañeros. Y, y sí, es algo que me he planteado y que está cobrando posibilidades y que estoy valorando. Mira, yo cuando has dicho que no había interés, no sé si fue Lorena o fuiste tú, que en Madrid no hubo interés. Eso yo creo que ha sido evidente para no ganar unas elecciones. De hecho, Tierno Galván las ganó, pero es que no era el PSOE. Carmena, imagínate, y el faldero de Leguina, pues andaba por allí. O sea, pero vamos, y la Comunidad de Madrid aquella tenía 1 millón y pico de habitantes. Era una zona mucho más triste, en fin. Y yo lo que sí quisiera, ¿sabes lo que es? Que hubiese lo que has dicho de llegar a un acuerdo entre Podemos, Sumar, más. Si no hay algo de eso, es imposible. Es imposible. Estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has dicho. Estamos divididos. Es algo que siempre fue históricamente, ¿eh? Históricamente siempre estuvo jugando el PT, la ORT, la Liga, el MC. Pero claro, lo de ahora ya es algo que dices, es que no, y en cambio ellos están agrupaditos. ¿Cómo no van a estar agrupaditos si son los de siempre? Y con respecto a que por qué no ha venido aquí nadie, porque el pastel era muy pequeño, ahora el pastel es más goloso, por eso vienen ahora el Amazon, el Quirós. Antes Asturias estaba caída, entonces ¿para qué iban a venir? Ellos van donde hay dinero, ahora empieza a haber dinero aquí, pues vienen para acá. Vale, gracias.
No, bueno, esa era la con la que pretendía terminar, con lo cual gracias también la de... obviamente, muchas de las personas que estáis aquí, yo lo he visto, se me ha trasladado y lo leo habitualmente, ¿no? Aquello de, es imposible llegar si no hay esa suma, ¿no? También te he escuchado en qué sentido contestabas. Me gustaría que pudieras hacerlo ahora Vale. Creo que, es que cuando se tiene este debate es como que es importante aterrizarlo en lo concreto en cada sitio. Yo no tengo la más mínima idea de lo que hay que hacer aquí, porque no vivo aquí y no conozco la realidad de aquí. Mi experiencia en la Comunidad de Madrid es que la unidad popular o la unidad de la gente progresista no tiene que ver tanto con la unidad de partidos. No se trata de sumar 3 partidos que juntos dan un 12%, porque eso no soluciona nada. La unidad que nos interesaba cuando montamos Más Madrid era la de gente muy distinta, lo que explicaba antes, ¿no? Que los chavales de mi barrio y la gente mayor que se manifestó el otro día contra el Supremo, o sea, pues fueran capaces de compartir un mismo espacio político. Que mi padre, mi hermana y la gente con la que me he criado compartiéramos un mismo espacio político, lo más ancho posible. Esa unidad sí nos importó mucho, ¿no? Y el resultado fue bueno. El resultado fue que nunca antes nadie había pasado al Partido Socialista en la Comunidad de Madrid y lo conseguimos. Creo que si hubiéramos hecho lo de siempre, que era juntar 4 partidos políticos, no hubiera sido una suma más ancha, porque a la que metes unos por aquí se te van otros por el otro lado, que es lo que ha pasado siempre. Hay mucha gente que no quería que nosotros nos pusiéramos allí a hablar de listas electorales, de si tú vas primero, de si yo voy segundo, de si ahora uno critica al de al lado. Es que no les interesaba. Nosotros queríamos hacer un espacio político que hablara de vivienda, que hablara del derecho a la gente mayor a tener una residencia o cuidados cuando llega a una determinada edad, de tener derecho a la ciudad, de tener derechos laborales, y eso era posible hacerlo con un espacio como Más Madrid. Por eso no acudimos en confluencias y el resultado fue bueno. Además de eso, la Comunidad de Madrid es uniprovincial, no penaliza, no perdemos votos por la ley DONT. Por lo tanto, quien quiera presentarse, que se presente y luego sumamos todos los diputados que se saquen. El único problema es que si se presenta alguien y saca menos de un 4, esos votos no funcionan. Pero ahí la responsabilidad yo creo que es de si te vas a presentar y crees que no vas a sacar menos de un 4%, pues hijo, no te presentes, bajo mi punto de vista, ¿no? Pero por lo demás, ha funcionado bien la fórmula 2 veces seguidas y creo que hay que cuidar las cosas cuando funcionan. ¿Te referías a Madrid o te referías al Estado? Al conjunto del Estado. Madrid. Vale. Desde luego. No, yo... O sea, yo sé que a nosotros, por ejemplo, nos votó mucha gente, hay mucho voto dual. Gente que vota Más Madrid en Madrid y que vota al PSOE en las generales. En las generales. Si yo a la fórmula Más Madrid le incorporo, pongamos a Pablo Iglesias en las elecciones anteriores, estoy convencido de que hay una fracción de la gente que nos votó que hace y se nos va. Entonces, la suma no es tal. En matemática, o sea, en política, 2 más 2 no suman 4. O sea, el primer Podemos, que todo el mundo le decía, tienes que ir con Izquierda Unida, y dijo, no, yo voy a ir como Podemos, y fue el que funcionó. Y cuando se juntó con Izquierda Unida, cayeron los votos. Y el primer Más Madrid, que todo el mundo nos dijo, tenéis que ir con Podemos, y no lo hicimos, y funcionó bien. Y claro, hay gente que te dice, ya, pero gobierna Ayuso. Ya, hombre, pero no me lo puedes imputar a mí, que me han dado 27 diputados desde una fuerza que es extraparlamentaria. A lo mejor lo que quiero decir, todo lo que hayamos avanzado igual no es suficiente, pero lo hemos avanzado con una determinada apuesta, ¿no? Creo que hay que profundizar en esa apuesta. Mi experiencia, que puede ser incorrecta y que puede ser no aplicable a otros muchos lugares, es que en cuanto empiezas a sumar debilidades, lo que te da no es algo más fuerte, te da algo más débil, porque empieza la jaula de grillos de quítate tú, que me pongo yo y ahora no sé qué, que es lo que la gente está hasta las narices de oírnos hablar de cosas que en realidad no les importan. Y es tiempo que pierdes para poder hablar de otras cosas que sí que importan. Entonces, ¿eso quiere decir que no te tienes que juntar con nadie? No, tiene que decir que en cada sitio articules las fuerzas de la forma más inteligente posible. Claro que hay que intentar aglutinar todo lo que se pueda con esto que tenemos delante, pero a veces la solución no es articularlo electoralmente, a veces pasa por articularlo socialmente, a veces pasa por presentarse por separado y que cada uno atienda a un público distinto y luego sumarlo todo cuando llega después de las elecciones, porque la derecha a nadie les dice esto de tenéis que uniros. Y sin embargo, tú fíjate la capacidad que tienen de captar gente, tienen una horquilla enorme. Tienes a Vox, tienes al Vice, tienes al PP, y juntos suman muchísimo, abren el arco un montón, ¿no? Y no hay esa pelea de tenéis que ir juntos, nadie les pide eso, ¿no? Y luego, si quieres llevar el discurso de la unidad hasta el final, pues ¿por qué no nos juntamos todos con el PSOE? Y ya sí que abrimos el arco del todo, ¿no?
Bueno, pues porque no, matemáticamente no funcionaría así. Si fuéramos así, mucha gente dejaría de votarnos a nosotros, ¿no? Bueno, pues sintiéndolo mucho, se nos ha acabado el tiempo y el personal del centro de la escuela tiene que recoger para cerrar antes de las 9 de la noche, con lo cual os doy las gracias por haber estado hoy aquí. Gracias, Emilio, Gracias a ti. por haber Muchísimas compartido esas casi 2 horas. Y no sé si quieres dar algún mensaje, Pedro, en relación a la cultura. Ninguno, muy bien, está todo claro. Bueno, pues gracias a todos. Muchas gracias y muchísimas gracias a ti. Nada, gracias.